Por favor, vive este filme con el corazón y luego escribe en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Me gustaría sentir hasta dónde llega esta silenciosa red de almas. ¿Alguna vez has sentido que cuanto más disponible estás para los demás, menos te cuidas a ti mismo? Que tu sí se vuelve tan natural como un reflejo que no te pregunta si estás de acuerdo, sino que responde al mundo. Porque así debe ser, porque es lo que se espera, porque así te enseñaron a sobrevivir. Y luego, cuando cae la noche, te quedas solo con un cansancio indescriptible y un vacío que no tiene fin. Es posible que durante muchos años te hayas entregado por completo a tu familia, a tu pareja, a tus hijos, a tu trabajo, a tus amigos. Has sido ese al que se llama en momentos difíciles, aquel que sabe comprender, perdonar, escuchar, aquel que nunca quiere decepcionar. Pero, ¿acaso alguien te ha preguntado si te estás fallando a ti mismo? La verdadera herida no radica en que los demás te aprovechen. Está profundamente arraigada en que te has entregado con la esperanza de recibir amor. Sin embargo, el amor basado en un sacrificio sin límites no es amor, es un trueque, es rogar por reconocimiento ante los ojos de los demás. Quizás en tu infancia aprendiste que tu presencia tiene valor solo cuando eres necesario, que debes ser amable, callado, servicial, no causar problemas, y que tu ser es demasiado, que tus necesidades son una carga. Es mejor callar que defraudar expectativas. Es así como nace la persona, esa máscara sonriente que dice todo está bien, incluso cuando en el corazón grita. Pero el alma no soporta el engaño. Se enferma cuando la traicionas. Se enferma de un cansancio que no se alivia con el descanso. De la sensación de estar ausente en tu propia vida, de lágrimas que no tienen fuerzas para fluir. Con el tiempo comienzas a sentir ira, pero esa no es una ira explosiva, abierta, es una ira silenciosa, oculta. Una ira hacia el hecho de que la gente no te ve, no te valora, que tu sí es una obligación y no una elección. Sin embargo, esa ira, al igual que todo lo que no se dice, se convierte en una sombra, y la sombra siempre vuelve. Puede manifestarse como enfermedad, o puede aparecer como una tristeza abrumadora que resulta tan difícil de entender. Puede llegar como un pensamiento, ¿y si simplemente desapareciera? Y es en ese momento, quizás por primera vez en tu vida, que te atreverás a pronunciar no en voz baja, temblando, cargado de culpa, como si estuvieras cometiendo un crimen. Sin embargo, ese primer no es un momento de rebelión o egoísmo, es un acto de amor hacia uno mismo. En este momento comienzas a notar cambios en tu vida. Las personas que estaban acostumbradas a tu constante presencia pueden estar sorprendidas e incluso decepcionadas, ya que no ven cuánto te ha costado. Su reacción no se trata de ti, sino de su propia comodidad. Tu disponibilidad les beneficiaba. Tu no traiciona a nadie, sino que te devuelve a ti mismo. Así comienza el proceso, un proceso que puede ser doloroso y solitario, pero es sincero. Comienzas a aprender a estar solo, no como un castigo, sino como un regreso a ti mismo. Empiezas a darte cuenta de que tu valor no depende de lo que le das a los demás, no necesitas sacrificarte para ser amado. Tu existencia por sí misma es suficiente. Cierras las puertas que antes estaban abiertas y de repente ves cómo la luz entra por la ventana, una luz que antes no percibías. El silencio deja de ser un espacio vacío, se convierte en un lugar donde finalmente puedes escucharte, sentirte, amarte. No todos permanecerán en tu vida.
No todos aceptarán tu transformación, y eso está bien, porque aquellos que solo te aman cuando eres útil, en realidad no te aman a ti, sino a su comodidad. Su partida se convierte en una purificación, hace espacio para aquellos que realmente te verán, que no exigirán, sino que compartirán, que no esperarán, sino que acompañarán. Y de repente te conviertes en alguien que ya no es un príncipe emocional, sino un alma libre, no víctima de la escasez de otros, sino una persona presente en sí misma. Esto no significa que dejes de ser bueno. Significa que tu bondad tiene sus límites, que tu sí tiene valor, porque también puedes decir no. No estás aquí para ser todo para todos, estás aquí para ser tú mismo. Y cuando realmente eres tú mismo, atraes lo que es verdadero, no ficciones, no roles rígidos ni obligaciones, sino encuentros con los demás y con tu propia alma. Como señaló Jung, la iluminación no llega a través de imaginar figuras de luz, sino a través de la conciencia de nuestra propia oscuridad. Ahora mismo comienzas a notar que la luz se revela en los límites, en el silencio, en el regreso a ti mismo, y cuando dejas de estar disponible para todos, comienzas a estar disponible para ti mismo. ¿Recuerdas cuándo fue la primera vez que sentiste culpa por cuidar de ti mismo? Podría haber sido algo pequeño, como no responder una llamada, puede que no hayas reaccionado al mensaje de inmediato o que hayas rechazado la ayuda que normalmente ofrecías, pero esta vez simplemente no tenías fuerzas. Y entonces sentiste esa oleada familiar. La tensión en el pecho, el nudo en el estómago, los pensamientos en tu cabeza. No deberías hacer esto. Has fallado. ¿Qué pensarán los demás de ti? No es la voz de la razón, es el eco de un viejo miedo. Miedo a quedarte solo si dejas de ser útil, a que tu valor se relacione con el papel que desempeñas en la vida de los demás. Son ecos de la infancia, donde cada negativa podía significar rechazo, donde se te valoraba solo si te comportabas bien y se te quería cuando eras obediente. Aprendiste que el amor había que ganárselo, puede que no con palabras, sino con gestos, el tono de voz o una mirada. Fue una lección que penetró del corazón al cuerpo, del cuerpo al alma. Jung decía que lo que permanece en la oscuridad dirige nuestras vidas y a eso le llamamos destino. Tu destino no es un azar ciego, son patrones inconscientes que repites como un mantra, sin saber que puedes superarlos, que puedes detenerte, atreverte a usar una nueva palabra. Basta, pero antes de que llegue el alivio, primero llega el vacío. Porque si durante mucho tiempo has sido para los demás, ¿quién eres cuando te conviertes solo en ti mismo? Este silencio provoca terror. Es como enfrentar un espejo y ver no un rostro, sino un marco vacío, sin título, sin definición. Este es el punto donde reside la mayor fuerza, porque solo en este lugar comienza auténtico el encuentro contigo mismo, sin pretensiones, sin roles asumidos y sin tareas que cumplir. No se trata de egoísmo. Es una cuestión de presencia, de retornar a tu interior, que durante tantos años ha sido como una casa sin cuidador. Imagina que tu interior es un jardín descuidado y salvaje, todavía lleno de vida a pesar de la negligencia. Y ahora, cuando dices no al mundo que te rodea, tienes la oportunidad de volver a ese jardín, quitar las malas hierbas de las expectativas ajenas, descubrir los caminos que alguna vez recorriste de niño, con curiosidad y asombro. Quizás allí descubras una pasión olvidada, un sueño que se apagó o quizás simplemente encuentres paz. Al principio este jardín puede parecerte extraño y silencioso, pero con el tiempo comenzará a hablar.
Cada paso hacia ti mismo trae sanación, porque tu presencia, tu consciente sí, pronunciado desde tu interior, tiene poder. Ya no eres una persona que solo reacciona a las necesidades de los demás. Te conviertes en alguien que se escucha a sí mismo y de repente ves algo excepcional. Las personas que antes estaban cerca de ti por costumbre comienzan a alejarse. No todos pueden aceptar tu transformación, tu silencio, tu independencia. Pero eso no es una pérdida. Es un filtro, es una purificación, es un descubrimiento de la verdad. Quien estuvo a tu lado porque realmente te amaba y quien solo aprovechaba tu disponibilidad. Aparece un nuevo miedo, el miedo a la soledad. Pero esa soledad ya no es lo mismo que era antes. No es un castigo, sino un espacio. Como si finalmente el ruido de la ciudad se hubiera apagado y hubieras escuchado el canto de los pájaros, y de repente sientes que vuelves a casa. Aunque esa casa no tiene paredes, solo te tiene a ti. Es entonces cuando comienzas a ver. Tus límites no son un muro, sino una puerta. Una puerta por la que dejas entrar a quienes realmente te ven, que respetan tu no, tanto como tu sí. Porque una relación verdadera no necesita tu sacrificio, sino tu verdad. Quizás llegará el día en que mires al espejo y por primera vez en mucho tiempo no sientas tristeza, sino paz, porque has dejado de estar atrapado entre las expectativas de los demás y los deseos de tu alma. Eres tú mismo, completo, imperfecto, vivo. No es el final del camino, es su comienzo. El camino hacia uno mismo no tiene fin, pero cada paso en su dirección es un acto de coraje y amor. Recuerda, cuando dejas de estar disponible para todos, te conviertes en alguien disponible para lo más importante, para tu alma. Y ella sabe hacia dónde ir. El silencio tiene su propia manera de expresarse. No grita, no impone, sino que habla con quienes tienen el valor de escuchar, y tú comienzas a notar eso. Algo ha cambiado. Ya no contestas cada llamada, no respondes de inmediato a los mensajes. Ya no eres el primero en dejarlo todo para salvar a los demás, y el mundo no se ha derrumbado, solo se ha derrumbado lo que era una ilusión. La ilusión era pensar que si no reaccionas a cada llamado, no mereces amor, que si no estás siempre disponible, siempre dispuesto y siempre amable, lo perderás todo. Todo eso era como una casa de naipes, construida sobre el miedo y no sobre la verdad. Comienzas a notar la diferencia entre la presencia y el sacrificio. La presencia es una elección, mientras que el sacrificio es una obligación. Una crea cercanía, la otra dependencia. Y tú no deseas relaciones en las que solo desempeñas un papel. No quieres ser terapeuta, madre, cuidador o salvador de todos. Siempre deseas ser simplemente humano, ser tú mismo sin máscaras. Y así comienza una nueva etapa, la prueba de las relaciones. Algunas desaparecen en silencio, otras se van con ruido, llenas de reproches. Cambias, ya no eres la misma persona. ¿Qué está pasando contigo? Justo en ese momento llega la tentación de volver a viejos hábitos, de disculparte, explicar y justificar tu derecho a vivir. Sin embargo, lo viejo ya no encaja con tu nueva piel, tu nueva alma, tu nuevo yo. Y ese nuevo yo no necesita aprobación, necesita verdad, y esa verdad es: tienes derecho a no estar disponible, tienes derecho a no responder, tienes derecho a estar cansado, tienes derecho a descansar, tienes derecho a ponerte a ti mismo en primer lugar. En ese silencio que antes te llenaba de miedo, comienzas a percibir la vida. No esa vida repleta de deberes, planes o encuentros, sino la vida en su verdadera presencia.
Un paseo sin rumbo, una lectura sin presión, un té disfrutado a un ritmo tranquilo, el sueño sin remordimientos y la conciencia de que no tienes que hacer nada y todo está al alcance de tu mano. Es el momento en que dejas de hacerte la pregunta, ¿puedo? Comienzas a expresar, ¿quiero o no quiero? Ya no desde la posición de un niño que busca un permiso, sino como un adulto que conoce su interior. Descubrirse a sí mismo es un proceso, sumergirse en capas más profundas, a lugares que han estado bloqueados durante mucho tiempo, a recuerdos dolorosos, a emociones descuidadas en la sombra de las expectativas ajenas. Quizás ahora empiezas a ver tu sombra, esa parte de ti que has ignorado durante mucho tiempo, la mala, egoísta, enojada y celosa. Y resulta que no es tan aterradora. Esa parte anhela ser escuchada, porque la sombra no es un enemigo, sino una parte perdida del alma que necesita tu aceptación. Jung sostenía que la sombra es el elemento inconsciente de nuestra personalidad que quisiéramos rechazar, pero que sigue influyendo en nuestra vida. Cuando comienzas a confrontarlo, dejas de luchar contigo mismo, dejas de dividirte en buenos y malos aspectos, te conviertes en un todo. Y ese todo no necesita justificarse, simplemente existe, entonces tu no deja de ser una reacción, se convierte en una elección, no proviene de la ira, sino de los límites, no del miedo, sino del amor. Y tu amor hacia ti mismo es como el fuego, no quema, sino que calienta y da luz tanto a ti como a aquellos que pueden estar a tu lado, sin exigir, sin imponerse, sin intentar poseerte, porque estás aprendiendo la lección más importante. No estás aquí para ser para los demás a costa de ti mismo. Estás aquí para ser tú mismo en presencia de los demás, y eso es una dimensión completamente distinta. Ya no necesitas justificarte, no tienes que temer. Tu alma regresa a ti, y con ella, la paz, y entonces todo cambia. Pero no es el mundo el que cambia, eres tú quien se transforma. Y a través de eso, el mundo empieza a reaccionar de manera adecuada, reflejando en ti más respeto y verdad, porque la realidad que te rodea siempre reacciona a cómo nos tratamos a nosotros mismos. Imagina que durante años has intentado detener la tormenta solo con tus manos. De pie en medio del campo, donde soplaba el viento de las expectativas ajenas, luchabas con demandas interminables y chantajes emocionales. Cada gota de lluvia, cada ráfaga de viento te robaba un fragmento de ti, y tú insistías en cumplir con todos esos requisitos. Mantenías la ilusión de que cuanto más dieras, más amado serías, y si te sacrificabas aún más, todo se solucionaría. Sin embargo, la lluvia seguía cayendo y el viento no cesaba. En un momento determinado, te diste cuenta de que en tus manos solo tenías barro, que no podías detener una tormenta que no te pertenecía y que tus propios sentimientos estaban atrapados en algún lugar en el fondo, olvidados, empapados, helados. En ese instante ocurre un despertar simbólico. No es un acontecimiento espectacular, no es un grito ni una explosión, sino una decisión tranquila, ordinaria y al mismo tiempo sagrada. Dejas caer tus manos, te sientas, dejas de luchar y de repente llega el silencio. Por primera vez, no porque hayas huido, sino porque has elegido la paz. No con resignación, sino con valentía. Es en este momento simbólico, en medio del campo, entre los restos del pasado, donde comienza a nacer algo nuevo. Puede que aún no lo sepas, pero este es el comienzo de tu camino individual. Un camino hacia ti mismo, hacia el alma que ha esperado pacientemente tu atención. En la psicología de Jung, este proceso se llama individualización.
convertirse en quien realmente eres, pero no en quien aprendiste a ser para sobrevivir, sino en ese ser auténtico, salvaje, callado y fuerte que existió antes de que el mundo comenzara a exigirte algo. Para adentrarte en este camino, debes enfrentarte a tus propias ruinas, observar lo que has construido por necesidad de aprobación, lo que has entregado para ser aceptado, y luego, sin juzgar, sin vergüenza, decirte a ti mismo, ya no necesito. No tienes que justificar tu propio silencio. No tienes que apresurarte a responder, ya no tienes que contestar el teléfono cuando tu corazón se encoge, no tienes que abrazar cuando te sientes herido, ya no eres un niño que debe ganarse el amor. Aquí es donde comienza la libertad interior, y esta no proviene de fuera. No llega porque alguien te haya dado permiso para ello, surge cuando tú mismo te das permiso para ser tú. Sin embargo, la libertad viene con un precio. No es un camino fácil, porque cada paso hacia ti mismo significa distanciarte de los demás, y esos demás a menudo lo perciben como un ataque, como un cambio de reglas que no querían modificar, y pueden intentar alejarte de eso con palabras, reproches o silencio. Es precisamente en esos momentos de prueba cuando necesitas más valor, no para defenderte, sino para permanecer contigo mismo, para no volver a viejos hábitos solo porque lo nuevo aún duele, porque lo nuevo puede ser doloroso al principio. Es como despertar de un largo sueño. La luz molesta, todo parece extraño, pero es solo una transición, como la mañana después de una larga noche. Y tú te diriges hacia tu propio sol, que es tu energía interior. Ese sol no brilla para todos. Ilumina solo a ti tu alma, esa parte de ti que ha sido ignorada, traicionada, silenciada, y que ahora finalmente tiene voz. Esa voz dice, ya no tienes que ser un héroe, no eres responsable de las emociones de los demás, no deberías sentirte culpable por desear vivir a tu manera. Y cuando empiezas a vivir según esa voz, aparece algo más, coherencia. Ya no te sientes desgarrado entre tú y el mundo, ya no estás emocionalmente agotado, eres entero, presente, y es entonces cuando todo comienza a cambiar. No porque el mundo de repente se vuelva mejor, sino porque miras de manera diferente, ves más, sientes más profundo y tomas decisiones más sabias. Lo que solía ser una obligación, ahora se convierte en una opción. Lo que era una necesidad, se transforma en una elección. Y tu no suena sereno, suave, pero al mismo tiempo firme, como un árbol que ha echado raíces profundamente. Ya no te dejas llevar, no intentas agradar a los demás, simplemente eres fuerte, tranquilo y auténtico. Y tú recuerdas a ese árbol. Puede que no sea perfecto, puede que tenga cicatrices, pero al final está donde debe estar. ¿Y si el dolor ha estado tratando de comunicarse contigo toda tu vida? ¿Qué pasaría si tu cansancio fuera el susurro de tu alma y tus lágrimas la carta que nunca leíste? ¿Qué si tu cuerpo, tus inquietudes y tu agotamiento, todo esto ha sido una llamada? Detente, escúchame, no soy tu enemigo, soy tú. En la psicología de Jung, lo que queda no expresado, lo que es reprimido, no desaparece. Permanece en nosotros, bajo la piel, en la sombra, y hasta que no se reconozca, toma el control, guiando nuestras decisiones, moldeando nuestras relaciones. Se llama sombra, pero en realidad es un hermano olvidado, aquel que encerraste en el sótano de tu alma porque era demasiado difícil, demasiado incómodo, demasiado inaceptable. La sombra es tú demasiado tarde, tu ira escondida tras una sonrisa, tu rebeldía que no pudiste revelar. Tú basta, que se convirtió en úlceras gástricas,
pero no quiere destruirte, desea ser visto. Cuando empiezas a dejar de estar disponible, se revela, porque toda tu bondad, ese amable silencio, toda la necesidad de ser querido, fueron un intento de silenciarlo. Sin embargo, ahora que dejas de desempeñar ese papel, todo sale a la luz y quizás por un momento te sientas perdido, porque ya no eres solo una persona amable, sino también un ser agitado, decepcionado y triste. No es debilidad, es verdad. Es el primer paso hacia la integración interior, un proceso en el que te conviertes en un todo. Ya no solo luz, sino también oscuridad. Ya no solo cuidador, sino también aquel que necesita cuidado. Ya no solo dador, sino también receptor. Y entonces comienzas a ver que la autenticidad no es solo decir la verdad, sino ser la verdad. Aparece un nuevo tipo de soledad, no aquella que duele, sino la que sana. Un silencio que no es aterrador, sino acogedor. Una soledad en la que no te sientes abandonado. Finalmente, estás contigo mismo. Este es el espacio donde algo nuevo viene al mundo, algo que no se puede capturar con palabras. Es la voz interna que murmura: no estás aquí para realizar los deseos de los demás, estás aquí para conocer tu alma. Y esa alma no requiere presencia en todas partes. No tengo que responder a cada llamado, no necesito luchar por atención. Ella ya está profunda, callada, sabia, y ha estado esperando a que finalmente dejes de apresurarte y regreses a ella. Es un regreso no hacia alguien más, sino hacia ti mismo. Y puede que desde afuera parezca un cambio, porque ya no estás haciendo tantas llamadas, rechazas, dices: hoy no puedo, necesito tiempo. Sin embargo, internamente no es un cambio, es un proceso de recuperación. Es recordar quién eres, antes de que el mundo te moldeara. Jung observó: no te iluminas imaginando la luz, sino reconociendo la oscuridad. Y eso es precisamente lo que está sucediendo ahora. No imaginas más la luz, no finges que todo está bien, no pintas una sonrisa cuando el corazón está herido, te mantienes en la verdad. Y esa es la luz, no la brillante y deslumbrante, sino la suave, cálida, interna. Comienzas a estar en contacto contigo mismo, incluso cuando es incómodo. En lugar de ocultarte, te quedas, incluso si lloras, incluso si no sabes qué depara el futuro, porque ya sabes, no estás solo. Te tienes a ti mismo, y de esa presencia nace una nueva fuerza, silenciosa, no abrumadora, pero decidida. Es la fuerza de los límites, la fuerza del no, la fuerza de la respiración, la fuerza de la elección consciente. Es lo que te hace dejar de buscar excusas, dejar de asumir la responsabilidad por las reacciones de otros ante tu verdad, porque sus respuestas son su historia, y estás cansado de vivir de acuerdo con las narrativas de otros. Ahora creas la tuya, a veces con mano temblorosa, a veces a través de lágrimas, pero tuya, auténtica. Y ese es el mayor acto de valentía. ¿Y qué sucede cuando dices no por primera vez? ¿De verdad? No por cortesía, no por excusa, no queriendo ofender a alguien, sino desde dentro, desde la verdad, desde el silencio, en el que te escuchas tan claramente que no puedes ignorarlo. Ese no siempre suena fuerte. A veces sale de los labios como un susurro, otras veces como una frase quebrada, pero la fuerza no reside en la forma de hablar, sino en la decisión, en que por primera vez no traicionas a ti mismo, eliges a ti mismo, incluso si el mundo no lo comprende. Y el mundo a menudo no lo entiende, porque durante muchos años siempre estuviste disponible, dispuesto a ayudar, a escuchar, a renunciar.
Fuiste la persona que se apagaba para que otros pudieran brillar, y ahora comienzas a brillar de nuevo. Y esa luz no es bien recibida por todos. Algunos pueden sentirse heridos por ella, otros se irritarán, algunos lo llamarán egoísmo, frialdad, desmejoramiento. Pero eso no es egoísmo, es establecer límites, y un límite no es un muro, sino una señal. Aquí termina el yo, allí comienzas tú. El primer no activa una cadena de acontecimientos. Les quitas a las personas que han aprovechado tu disponibilidad durante años, su fuente de poder. Dejas de ser un cajero automático energético, lo que les confronta con su propia vacuidad, con sus carencias, con su incapacidad para dar. Entonces, a menudo aparecen acusaciones silenciosas o estruendosas, retiradas, ofensas, intentos de manipulación. Siempre pude contar contigo, dicen, siempre fuiste diferente, añaden con reproche. Pero, ¿sabes lo que eso realmente significa? Que durante toda su vida, en realidad no te han visto. Solo han percibido el papel, la función, la presencia útil, y ahora, cuando sales de ese papel, pierden la orientación. No es tu culpa, no es tu responsabilidad, es su lección. Tu lección consiste en resistir, en no huir por compasión, en no intentar arreglar el silencio, que finalmente te da espacio, sin llenar el vacío con el ruido de relaciones falsas, porque solo en el vacío puede surgir algo verdadero. Después del primer no, comienzas a escucharte mejor. Empiezas a distinguir quién te ama de verdad y quién solo te necesita, quién está contigo y quién solo está al lado. Quién te mira a los ojos y quién ve en ti el reflejo de sus propias carencias. Es dolorosamente revelador, porque a veces te das cuenta de que los más cercanos nunca te han visto realmente. Podían amar tu ser, tu apoyo, tu presencia, pero no querían tocarte a ti, a tus miedos, necesidades y a tu alma. Y en ese momento surge la tentación de regresar a los antiguos esquemas, de ser amable de nuevo, de decir que sí cuando todo en ti grita que no. El costo de la soledad parece demasiado alto, sin embargo, la verdad es diferente. El costo de traicionar a uno mismo es mucho más alto. Y es precisamente lo que entiendes ahora, cuando dijiste que no importa cuántas personas te abandonen. Lo importante es que te mantengas fiel a ti mismo, porque después de tantos años ya no deseas abandonar tu propio ser. Ese es el primer paso hacia la libertad. Una libertad que no se basa en la huida, sino en una existencia plenamente consciente. Ya no tienes que explicarte a nadie, no tienes que demostrar nada, no tienes que renunciar a ti mismo para merecer un momento de cercanía. Y lo más extraño es que en este espacio recién descubierto aparecen otros. Personas que son silenciosas, auténticas, sin demandas ni condiciones. Las personas que también han pasado por su no, que conocen el valor de la verdad, que no temen tu presencia porque están firmemente arraigadas en sí mismas. No son multitudes, no son relaciones llenas de dramas. Es una cercanía sutil, profunda, sincera, aquella en la que puedes guardar silencio y sentir que eres visto. Pero antes de que eso suceda, debes enfrentarte al primer obstáculo, la culpa. La culpa es la guardiana del viejo orden. Dice, no tienes derecho a vivir para ti mismo. Dice, ¿quién te crees para separarte? Solo los más valientes pueden atravesarla, no superándola, sino enfrentándola y diciendo, gracias, ya no te necesito. Y cuando lo haces, algo dentro de ti se libera, como si el peso que has cargado desde la infancia cayera. Entonces sientes tu primer verdadero aliento, libre, que brota del abdomen y no del miedo.
No es el final del viaje, sino apenas el comienzo. A partir de ahora, caminas no por obligación, sino por elección. Todo comenzó con una palabra, con un no suave, tembloroso, pero verdadero: límite. Una palabra que durante años sonó en ti como algo aterrador, como un muro que separa, divide a las personas, provoca conflictos. Sin embargo, con el tiempo, comienzas a ver que el límite no divide, protege. No de los demás, sino del propio olvido, del regreso a un lugar donde traicionaste a tu ser para ganar aceptación. El límite no es frío, es amor, pero expresado no en sacrificio, sino en verdad. Imagina una puerta. Durante años ha estado abierta. Todos tenían la posibilidad de entrar. Con cada emoción, intención, con cada carga, y tú, con una sonrisa, disponible y abierto, esperabas ayudar, consolar, recibir, hasta que al final no había más espacio para ti. Tu interior, la casa de tu alma, se convirtió en una parada para otros y no en un templo donde pudieras regenerarte. Hasta que un día algo dentro de ti dice: basta, no enojado, no en furia, sino en un cansado amor por ti mismo. Te levantas, te acercas a esas puertas simbólicas y por primera vez las cierras suavemente, en paz, sin un portazo, con respeto por ti mismo y por el mundo, porque no se trata de rechazo, se trata de elección, de finalmente tener espacio para ti. Y entonces sucede algo que no esperabas. La luz entra por la ventana, no aquellas luces artificiales del exterior, sino suaves rayos del sol de la mañana, cálidos y puros. Esta luz no espera nada, no te obliga a sonreír, no quiere que seas alguien, simplemente estás. Y de repente sientes cómo tu respiración se profundiza, como si realmente estuvieras en tu lugar por primera vez. Es la alquimia de la frontera, un proceso en el que tu no se transforma en sí para ti mismo. No es egoísmo, es regresar a tu corazón, cuerpo y alma. ¿Cuánto tiempo se puede vivir para los demás? ¿Cuánto tiempo se pueden ignorar las propias necesidades? ¿Cuánto tiempo se puede negar la presencia, la suavidad, el silencio? Jung escribió que una persona no se completa a través de la idealización, sino a través de la comprensión de sus propias limitaciones. La frontera es precisamente ese reconocimiento de que no eres infinito, de que tienes derecho a no saber, no poder, no querer, y que tu valor no depende de tu utilidad. Comienzas a darte cuenta de que el amor no crece en el sacrificio, se desarrolla en la verdad, y la verdad no necesita heroísmo. La verdad requiere el coraje de sentarse y decir: no hoy, no puedo, no quiero seguir así. Y eso no amenaza las relaciones. Al contrario, las purifica, porque lo auténtico perdura, y lo que era ilusión morirá. A veces en el dolor, a veces en el silencio, pero se irá preparando el camino para algo nuevo. Es posible que notes cómo algunas amistades se apagan, cómo algunas personas se alejan, pero también notas que ya no lloras como antes, que esa partida ya no te duele, porque sabes que no es una pérdida, sino una recuperación. Te reconstruyes, pieza por pieza. Empiezas a tener tiempo, no el que está marcado en el calendario, sino tiempo para tu alma, para un paseo sin propósito, para tomar un té en tranquilidad, para leer un libro no para sacar algo de él, sino simplemente para ser. Y entonces descubres algo mucho más profundo. Tu energía regresa, porque ya no la malgastas sin mesura, ya no se dirige a cualquier persona que llame, no se filtra a través de las grietas de tus límites. Comienza a circular dentro de ti, renovando, sanando, fortaleciendo. Eso lo cambia todo.
De repente, tus decisiones se vuelven claras. Tu sí es pleno, tu no es tranquilo. Y lo más importante, dejas de buscar confirmaciones. Ya no te preguntas después de cada decepción si fuiste lo suficientemente bueno. Ya no mides tu valor con los ojos de los demás, porque simplemente eres completo, coherente y presente. Y en el momento en que realmente estás para ti, aparecen personas que están dispuestas a estar verdaderamente contigo. No por obligación, no por dependencia, sino por resonancia, por verdad, por reciprocidad. La frontera no te separó del mundo, sino que te unió contigo mismo. Y esa conexión es sagrada. Hay momentos en los que todo se silencia, no porque el mundo deje de hablar, sino porque tú dejas de responder. De repente, los teléfonos suenan menos, los mensajes ya no llegan a diario, las puertas que alguna vez estuvieron siempre abiertas permanecen cerradas y comienzas a notar el silencio. No es ese silencio romántico inspirado en la literatura. Es un silencio real, denso, lleno del eco de conversaciones inconclusas y rastros de presencia humana que solían parecer eternos. Es la soledad tras cortar el cordón umbilical que alimentaste a otros durante años. Cuando comienzas a establecer límites y tu no deja de ser una excepción, convirtiéndose en la norma, no todos se quedan contigo. Y está bien. Aquellos que estuvieron cerca por tu disponibilidad empiezan a retroceder cuando esa disponibilidad desaparece. No porque te odien, sino porque ya no eres la persona que ellos conocían. Es doloroso, porque a lo largo de tu vida has construido relaciones a tu alrededor, has dado, te has adaptado, has permanecido, y ahora te sientes como en una casa vacía. Cada habitación que antes latía de vida, ahora está en silencio, a veces incluso un silencio abrumador, pero justo en ese silencio algo comienza a desarrollarse, algo que antes no podías escuchar, algo delicado y a la vez poderoso. Es tu verdadera voz, no la que conocías. No la que surge de la necesidad de comunicarte, sobrevivir o demostrar algo, sino esa voz genuina del alma. Y tal vez al principio no sepas qué hacer con ella. Quizás sientas que hablas un idioma extraño en tu propio cuerpo. Sin embargo, día tras día, minuto a minuto, comienzas a notar que esa soledad, que tanto dolía, es una puerta, que ese vacío que temías, en realidad es un espacio, y que ese silencio es el fondo en el que finalmente puedes escucharte a ti mismo. Es una etapa de transición. En la psicología de Jung, es un momento de iniciación, un tiempo en el que el viejo mundo muere y el nuevo aún no ha nacido. Es como si estuvieras suspendido entre lo conocido y lo que está por venir. Como un sueño del que te has despertado, pero aún no has abierto los ojos. En ese tiempo, aparece la tentación de regresar a viejos patrones, a personas que, aunque te hirieron, eran alguien, a relaciones que, aunque vacías, daban la apariencia de presencia. La mente humana teme el vacío, desea llenarlo con cualquier cosa, solo para no sentir. Pero el alma no teme al vacío, encuentra en él su lugar. Comprende perfectamente que el silencio es la fuente de la verdad y que la soledad es lo sagrado, donde tiene lugar el encuentro más importante. Es en ese vacío donde todo tiene su origen y de esta manera aprendes a existir en la soledad. No como una imposición, sino como una elección consciente. Aprendes a comer solo, sin sentirte rechazado. Asimilas el caminar sin un destino claro, sin buscar estímulos. Aprendes a sentarte en silencio, sin llenar el espacio con el teléfono, la música o mensajes, y entonces descubres que la soledad no indica ausencia, sino afirmación de uno mismo.
Es una sanación, porque dejas de pretender ante los demás. No tienes que encajar ni reprimir tus emociones para no incomodar a los otros. Puedes estar enojado, triste, callado, feliz y ser verdadero, y en esa autenticidad vuelves a ti mismo, a tu esencia, a quien eras antes de esforzarte por adaptarte. Es un proceso que no ocurre de inmediato. A veces es doloroso, a veces lloras, aunque no siempre sepas por qué, pero llegas a una transformación fundamental dentro de ti. Profunda, duradera, irreversible, porque después de esta experiencia de soledad, nada será lo mismo. No rogarás por la compañía, ni buscarás la atención de los demás, ni te ofrecerás a cambio de aceptación. Esperarás pacientemente a que lleguen quienes te vean en tu totalidad, quienes no esperen tu disponibilidad, sino tu presencia. Hay una gran diferencia, porque la presencia no consiste en dar constantemente de ti mismo. La presencia es compartir lo auténtico, sin imposiciones, sin actuar, sin cálculos. Estas personas llegan en silencio, no se imponen, no presionan, están, observan, escuchan y permanecen. No porque les des algo, sino porque eres tú mismo, y eso es suficiente para ellos. Entonces descubres que el vacío que temías resultó ser un umbral, que esa dolorosa soledad fue un proceso de nacimiento, y que el silencio es el regreso a uno mismo. Jung dijo: el encuentro de dos personalidades es como una reacción entre dos sustancias químicas. Si esa reacción ocurre, ambas cambian. Pero para que una verdadera reacción se realice, primero debes ser tú mismo, no una versión para los demás, no un reflejo de expectativas, sino tú mismo en tu propia soledad, en tu verdad, en el brillo interior que no requiere focos. Este es el punto de inflexión, el vacío que ha cobrado vida, el silencio que se ha convertido en melodía, y tú, que finalmente existes. ¿Qué sucede cuando dejas de estar disponible en todas partes? Cuando no respondes a cada llamada, no reaccionas de inmediato a cada mensaje, no te presentas donde te buscan, no por falta de amor, sino por respeto a ti mismo. ¿Qué sucede cuando tu ausencia deja de ser un símbolo de huida y comienza a ser una elección? Se establece el silencio, pero no uno que duele, sino uno que restaura la armonía. Porque tu ausencia crea espacio para una presencia auténtica. Comienzas a ver cuántas cosas en tu vida funcionaban automáticamente, cuán a menudo corrías, no persiguiendo algo, sino huyendo de algo, de la culpa, del miedo a quedarte solo, de esa voz interna que repetía: debes estar, debes responder, debes aparecer, de lo contrario desaparecerás. Sin embargo, ahora desapareces de una manera reflexiva. No para ocultarte, sino para encontrarte a ti mismo, y descubres algo sorprendente. Cuando dejas de estar disponible para todos, realmente comienzas a estar presente para unos pocos, para aquellos que te ven tal como eres, y no como ellos te necesitan. Tu energía ya no se dispersa, no se escapa, regresa a ti, y lo sientes físicamente, en el cuerpo, en la respiración, en cómo te plantas, cómo hablas, cómo miras. Te detienes, dejas de explicar, dejas de encogerte para ajustarte a las expectativas de los demás. Y de repente parece que tu ausencia no es una falta, es una afirmación, una frontera, un silencio que expresa más que 1000 palabras. En una cultura que nos exige estar en todas partes, desaparecer es un acto de rebeldía, pero esa rebeldía es un acto sagrado. Una rebeldía que no destruye, sino que purifica, porque no se trata de ser para todos, se trata de ser auténtico allí donde estás, y entonces, de manera inesperada, tus relaciones cambian.
Algunas terminan de manera natural, sin dramatismos, mientras que otras se profundizan, ya que tu nueva presencia atrae una nueva calidad. Ya no necesitas demostrar nada a nadie, no buscas la validación de tu valor, no preguntas si a alguien le gustas. Preguntas si eres fiel a ti mismo, porque ahora no deseas estar en todas partes. Quieres estar aquí, en este momento, en esta conversación, en este encuentro con esta persona, sin prisa, sin una máscara, sin motivos ocultos. Es un nuevo tipo de presencia. Este tipo de presencia no necesita palabras, no intenta llenar el silencio, permite pausas, el silencio, un respiro. Es una presencia que sana. La profundidad aparece en tu mirada, la intención en tus palabras. En tu silencio hay espacio. Ya no eres caos. Eres un tono. Ya no eres movimiento. Eres presencia. Todo esto porque te atreviste a desaparecer por un momento, un instante, un poco más, para encontrarte a ti mismo. Aquellos que no entienden esto se irán. Y está bien, no se trata de retener a todos, se trata de retenerte a ti, porque tú has estado ausente en tu vida. Jung dijo, tu visión solo se aclarará cuando mires en tu corazón. Quien mira hacia afuera, sueña. Quien mira hacia adentro, despierta. Tú te despiertas. En este despertar no hay trucos. Hay silencio, una respiración profunda, tranquilidad y determinación. No quiero estar en todas partes. Deseo estar aquí, auténticamente, porque al final entiendes que la ausencia no es un mal, sino una elección. Y lo que realmente importa no requiere tu constante presencia, sino tu verdad. Al final de este camino, ya no te encuentras como la misma persona que lo empezó. Ya no eres quien dice sí cuando todo en ti grita no. Ya no eres quien da hasta quedarse sin nada. Ya no eres la sombra de los deseos de otros. Te has convertido en la luz de tu propia alma. No significa que ahora siempre tengas claridad sobre lo que deseas, que estés constantemente tranquilo, fuerte y seguro de ti mismo. No, ese no es el camino. No es un camino hacia la perfección, sino hacia la verdad. Y la verdad es viva, cambiante, dinámica y humana, pero sobre todo es tuya. Por primera vez en años, o quizás siempre, has dejado de esconderte. No necesitas fingir ser alguien más. No necesitas estresarte, actuar o adaptarte a las expectativas. Puedes respirar libremente, puedes hablar, puedes guardar silencio, simplemente puedes ser, porque has pasado por lo que muchos evitan. Has mirado tus heridas, has mirado a los ojos de tu sombra, has soltado las máscaras, has dejado de luchar por la aceptación y has recuperado lo más importante, a ti mismo. No como un concepto, no como una idea, sino como una experiencia. Y ahora comienzas a vivir de una nueva manera. Ya no desde el temor, sino desde la presencia. Ya no desde la obligación, sino desde una elección interna. Ya no desde la necesidad, sino desde el silencio. Esta vida tiene una calidad diferente, un sabor distinto. No es espectacular, pero es verdadera. Estás sentado a la mesa, escuchando, sin apresurarte a responder. Caminas por el bosque y sientes cómo cada rama, cada rayo de luz, cada aroma te habla. Miras a la gente a los ojos y no necesitas su aprobación, porque ya sabes quién eres. Ya no eres un niño herido que desea merecer amor. Eres un adulto que se da a sí mismo lo que siempre ha querido: atención, respeto, ternura, presencia. Y sí, a veces aún sientes dolor, a veces anhelas, pero ya no huyes, no buscas refugio en excesos, acciones o relaciones que solo fingen cercanía. Te quedas, miras, respiras, porque sabes que cada emoción es un visitante y tú eres el hogar. Este es el estado de un alma libre
independiente, porque ninguno de nosotros es una isla, sino alguien que elige la presencia, no la dependencia, que ama no para ser amado, sino porque esa es su naturaleza. Entonces, las relaciones también cambian. No son muchas, pero son más profundas, más silenciosas, más tranquilas, libres de dramas y juegos. Son encuentros de dos almas que no buscan salvación en el otro, sino acompañarse conscientemente. No desean poseer, quieren compartir. Y de repente descubres que tu vida, aunque quizás menos espectacular, se ha vuelto sagrada, porque cada expresión del corazón ha creado un espacio para lo pleno, y cada despedida ha limpiado el espacio para la verdadera presencia. Jung dijo, lo que rechazas en ti se convierte en tu destino, pero tú ya lo has visto y has dejado de ser una víctima. Te has convertido en testigo, creador, compañero en tu camino. No se trata de no cometer errores nunca más, se trata de no abandonarte a ti mismo. Incluso cuando tropiezas, incluso cuando te desvías, incluso cuando vuelvas a sentir la necesidad de satisfacer a los demás, porque esa necesidad a veces aparecerá, pero ya no te someterás a ella. La reconocerás, dirás, te conozco, pero hoy elijo a mí. Y en ese momento todo cambia. El mundo puede seguir siendo caótico, la gente puede seguir teniendo expectativas, pero tú ya estás anclado en ti mismo, en tu alma, en una presencia que nadie puede quitarte. No es que hayas dejado de estar disponible, es que finalmente te has vuelto presente. Y ahora que has llegado hasta aquí, detente un momento, no para dar el siguiente paso, sino para mirar a tu alrededor. Mirar dentro de ti mismo. Pregunta, ¿dónde he estado durante toda mi vida? ¿Acaso donde estaban mis pies también estaba mi alma? Estuve presente en mi cuerpo, en mis emociones, en mis sí y en mis no. O tal vez, a lo largo de los años, he estado viviendo para complacer las expectativas de otros, entregando mi ser al mundo mientras me privaba a mí mismo. Porque puede que, y esta pregunta es una de las claves, nunca te haya faltado amor de parte de los demás. Tal vez te faltaba amor hacia ti mismo, no el narcisista, no el exagerado, sino ese amor silencioso, presente, constante, que dice, no te dejaré, incluso cuando tropieces, incluso cuando te equivoques, incluso cuando todos se alejen. Porque, ¿acaso no es ese el verdadero amor? No aquel que nos elige en nuestros mejores momentos, sino el que permanece cuando somos vulnerables y se mantiene a tu lado. Sigue alejándote de ti mismo para complacer a los demás, para evitar decepcionar a alguien, para mantenerlo cerca. Piensa un momento. ¿Cuándo fue la última vez que te dijiste, es suficiente? Cuando miraste tu cansancio y, en lugar de ignorarlo, preguntaste, ¿qué necesitas? Cuando aceptaste tu miedo en vez de esconderlo bajo más obligaciones. Estos son pequeños gestos, cotidianos e íntimos, pero son precisamente ellos quienes construyen la relación contigo mismo. El alma no anhela grandes declaraciones, anhela presencia, sinceridad, tranquilidad. Por eso, cuando dejas de estar disponible para todos, comienzas a escuchar la voz de tu alma. No grita, no exige, susurra en sueños, en presentimientos, en el silencioso no sé y en el repentino deseo de ya no quiero vivir así. ¿La escuchas? Porque si lo haces, estás en el camino correcto. No hacia la perfección, no hacia la iluminación, sino hacia ti mismo, hacia tu interior, que no necesita reconocimiento, solo necesita tu presencia. Este camino puede ser a veces solitario, a veces lleno de baches, a veces incomprensible para quienes te rodean, pero es tuyo. No es la versión de la vida escrita por alguien más.
No la continuación de las historias de otros, sino tuya, auténtica, viva y sagrada. Carl Gustav Jung escribió: lo que permanece reprimido no muere. Espera a que estés listo para escuchar. ¿Y tú, estás ahora listo? No perfecto, lleno de dudas, pero presente, y eso es suficiente. Antes de concluir este viaje juntos, te pregunto una vez más: ¿tu sí viene del corazón o del miedo? ¿Tú no es una expresión de amor o un enojo reprimido? Tu vida es tu vida. Su eco se refleja en las necesidades de otros. Puedes estar contigo mismo incluso cuando todo lo demás se apaga. Si esta película ha movido algo en ti, si sientes que de lo que hablamos también es tu historia, si estas palabras han tocado tu alma, detente un momento, deja un comentario. Comparte desde qué lugar de Polonia o desde qué rincón del mundo escuchas. No tienes que escribir mucho. Con estoy, escucho, siento, es suficiente. Si quieres que este canal exista y crezca, llegue a aquellos que aún vagan a ciegas, puedes apoyarlo simbólicamente a través de un Super Thanks. Tu ayuda no es solo un gesto, es una señal de que este contenido tiene sentido, que es necesario, que estamos juntos. Suscríbete, quédate, no por mí, sino por ti, porque quizás ahora realmente estás volviendo a casa.